Vamos a ver en este vídeo una tabla de integrales inmediatas. Esta tabla la vamos a construir a partir de la tabla de derivada de las funciones elementales que vimos en su momento, porque recordar que como la integración es la operación inversa a la derivación, pues si en esa tabla de derivada de las funciones elementales, por ejemplo, decíamos que la derivada de una cierta función era otra, pues lo que vamos a hacer ahora es, entre comillas, leer esa tabla como de derecha a izquierda y decir que la derivada de una función es otra, es lo mismo que decir que la integral de esa otra función es la función original que teníamos. Recordemos además que hemos visto que el concepto de integral definida nos ha indicado que una función tiene infinitas primitivas, no solo tiene una, sino que tiene infinitas. Ahora bien, esas infinitas primitivas solo pueden diferir en una constante, así que en esta tabla de integrales inmediatas diremos una primitiva, ¿vale? Y para indicarlas todas, pues a esa primitiva le sumaremos una constante arbitraria. Bien, pues vamos a empezar con alguna de ellas. Por ejemplo, la integral de una constante k es k por la variable x más la constante de integración. Observemos que, si lo queremos comprobar, la derivada de esta expresión, la derivada de una constante valdría 0 y la derivada de k por x, pues sabemos que es k, justo lo que tenemos aquí. Así que todas estas primitivas, todas estas integrales que vamos a construir aquí, podríamos comprobarlo exactamente de la misma manera. Derivando el resultado, nos tiene que quedar la función que tenemos en el integrando. Bueno, pues de la misma manera, una primitiva de una potencia de la variable x, pues será la variable x elevado a una potencia más, es decir, un número más en el exponente, partido ese número más que ponemos en el exponente, es decir, x elevado a n más 1, partido n más 1 más la constante arbitraria. Siempre que el n no valga menos 1, ¿vale? Para no tener problemas, entre comillas, con este denominador que tenemos ahí. Bueno, pues seguimos. Otra de las que aprendimos en las derivadas, pues lo vemos ahora desde el punto de vista de la integración. La integral de 1 partido x diferencial de x, pues será el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más una constante arbitraria. Ya sabéis que este valor absoluto pues viene por el dominio que tiene la función logaritmo neperiano, que solo está definida para valores positivos de la variable, pues por eso aparece aquí este valor absoluto. Bueno, avanzamos un poquito más, nos vamos a las exponenciales. La integral de elevado a x diferencial de x pues será la propia elevado a x más una constante arbitraria. Recordemos, si derivamos esta función de aquí, la derivada de elevado a x más una constante, la derivada de la constante va a quedar 0 y la derivada de elevado a x era elevado a x, pues justo lo que tenemos aquí. De la misma manera, recordar, la derivada del logaritmo neperiano de x era 1 partido x, así que por eso hemos construido esto de esta manera. Bueno, seguimos avanzando, muy parecido al de la exponencial, pero con otra base. La integral de una base a elevado a x, pues será la propia base a elevado a x partido logaritmo neperiano de la base, más la constante arbitraria. Nos vamos a las trigonométricas. La integral del seno va a ser menos coseno, porque recordad que la derivada del coseno era menos seno, así que la derivada de menos coseno será seno. De la misma manera, la integral de coseno de x pues será seno de x, evidentemente todas más la constante arbitraria, porque la derivada del seno era el coseno. Seguimos con algunas más trigonométricas. La integral de 1 partido coseno cuadrado será la tangente, porque recordad que la derivada de la tangente era 1 partido coseno cuadrado. Pues muy parecida, la primitiva de 1 partido seno cuadrado será menos cotangente de x, más la constante arbitraria. Una que es muy útil, sobre todo cuando estemos calculando integrales de funciones racionales, es decir, de cocientes de polinomios, porque aparecerán muchas expresiones de este tipo. La integral de 1 partido 1 más x al cuadrado, pues será el cotangente de x, la constante arbitraria. Y terminamos con un par de ellas más trigonométricas, que es la del arcoseno y la del arcocoseno. Pues la integral de 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado es arcoseno de x. Y, muy parecida, insistimos, la integral de menos 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado, pues arcocoseno de x más la constante arbitraria. Recordemos, todas las podemos comprobar, de hecho muchas las hemos comprobado, pues leyéndolas como hemos dicho al empezar el vídeo, de derecha a izquierda, es decir, para que la primitiva de una cierta función sea esta expresión, es porque la derivada de esta expresión tiene que ser la función que había en el integrando, es decir, la función de partida. Bueno, aquí hemos trabajado con funciones elementales, ¿vale? Sabéis, ya lo vimos en las derivadas, que esta tabla, y de hecho es lo que vamos a hacer ahora, se puede extender automáticamente considerando no las funciones elementales, sino composición de funciones. Bueno, pues para ello, antes de construir la tabla de integrales componiendo funciones, pues lo que vamos a hacer es recordar lo que aprendimos de derivación para la composición de funciones
Y como ya hemos dicho al empezar, lo estamos viendo en este tema en todos los apartados, pues lo único que hay que hacer es ver esa información que saquemos, no desde el punto de vista de la derivación, sino desde el punto de vista de la integración. Tal como hemos hecho hasta ahora, pues lo volvemos a ver. Bueno, pues recordemos lo que aprendimos. Si queríamos derivar una composición de dos funciones, es decir, una función g evaluada en una función f, si queríamos derivar una expresión de ese tipo, pues recordemos que por la regla de la cadena, eso era la derivada de la función g evaluada en la función f multiplicada por la derivada de la función f, es decir, g' evaluado en f de x por f' de x. Bueno, pues lo único que hay que hacer es leer esto de derecha a izquierda, es decir, en vez de decir que la derivada de esta expresión es esto que tenemos aquí, esto es lo mismo que decir que la integral de esta función es lo que tenemos aquí. Así que la integral de esta expresión que tenemos en el segundo miembro será la función que hemos derivado aquí, es decir, g evaluada en f de x. Bueno, pues para que lo tengamos más claro a la hora de escribir esto, hemos dicho que tenemos que trasladar todo al concepto de integral, no de derivada. Fijaros que aquí tenemos una g' y aquí tenemos una g. Ya sabéis que eso significa que esto es una función y esto es su derivada. Esto es una función g y esto es su derivada. Pues para que veamos esto más claro a la hora de construir la tabla de integrales con composición de funciones, pues en vez de pensar esto en g y esto en g', es decir, en vez de pensar en la derivada de esta función, que esta función es la derivada de esta función, pues vamos a escribirlo en términos de primitiva. Decir que esta función es la derivada de esta es lo mismo que decir que esta función de la derecha es la primitiva de lo que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a ponerle los nombres habituales que nosotros utilizamos, por ejemplo, para las primitivas, que es una letra mayúscula, la misma letra de la función, pero en mayúscula. Pues si esta función va a ser la primitiva de esta función, pues lo que vamos a hacer a esta función le llamamos g mayúscula y a esta función pues le llamamos g minúscula, ¿vale? Teniendo claro que g mayúscula es una primitiva de la función g. Así es como nosotros vamos a ver esta información a la hora de calcular integrales. La integral de una función g evaluada en una función f por la derivada de esa función f va a ser una primitiva de la función g evaluada en la función f. Bueno, pues vamos a extender entonces inmediatamente la tabla que hemos visto a composición de funciones. Vais a ver que es una extensión natural, es simplemente cogiendo una a una y cada una de ellas, y en vez de escoger la función elemental, pues lo que vamos a hacer es coger una composición. Pues empezamos, por ejemplo, con la primera. Recordad que la primera que vimos fue, bueno, aparte de la constante, la primera que vimos fue una potencia de la variable x. Pues fijaros, aquí en vez de tener una potencia de la variable x, lo que vamos a tener es una potencia de una función cualquiera. Aquí, con lo que hemos visto en la composición de funciones y la regla de la cadena, tendremos que tener la derivada de la función f, pues una potencia de la función f por su derivada. La primitiva de esa expresión será la función f elevado a un exponente más, es decir, en vez de n más 1, partido Sn más 1, más la constante de integración, y igual que antes, pues siempre que n no sea menos 1. Seguimos extendiendo por la del logaritmo neperiano que vimos antes. En vez de tener 1 partido x, pues lo que tenemos ahora en el denominador es una función cualquiera, no la variable x, sino una función cualquiera, y arriba pues necesitaremos la derivada de esa función. Así que la primitiva de la derivada de una función partido esa función será logaritmo neperiano del valor absoluto de la función que tengamos en el denominador. Vais a ver que a la hora de hacer los ejercicios, lo que haremos básicamente es cuando nos den una función y nos pidan que le calculemos la primitiva, lo que vamos a hacer es buscar que se parezca a una expresión de este tipo, es decir, todas las que estamos viendo, estas dos que hemos visto, más las demás que vamos a ver aquí, lo que haremos es transformar la función que nos dan en algo que siga alguno de estos patrones. Fijaros que al fin y al cabo calcular integrales no es más que un reconocimiento de patrones, buscar el patrón al que se parece, ¿vale? Aparte de otras técnicas que vamos a aprender en este tema, pero lo básico, que es con lo que estamos ahora, es buscar un patrón al que se parezca. Como siempre solemos decir, pues utilizando cosas que sean ciertas, es decir, por ejemplo, las propiedades de las integrales, pues conseguir que sea idéntico a ese patrón, y todo lo que siga un patrón, pues tenemos el resultado de su primitiva. Bueno, esto lo recordamos ahora cuando terminemos de nuevo la tabla, pero seguimos. Por ejemplo, la de la exponencial, pues la integral de una exponencial de e elevado a una función por la derivada de la función será e elevado a esa función más una constante arbitraria. Similar la de con otra base, la primitiva de
una base a elevado a una función, pues la derivada de la función será, como hemos visto antes en la inmediata, pues ahora con la composición, será la base a elevado a la función f partido el logaritmo neperiano de esa base más la constante arbitraria. Nos vamos a la trigonométrica. La integral del seno de una función por la derivada de la función será menos coseno de la función más la constante arbitraria. Simétricamente, la primitiva del coseno de una función por la derivada de la función será seno de esa función más la constante arbitraria. Recordemos, siempre hablamos de primitiva, pero en verdad son infinitas primitivas porque es la primitiva más cualquier constante arbitraria. Estas son como las infinitas primitivas que tiene esta función de aquí. Bueno, pues vamos con la de la tangente. La integral de la derivada de una función partido coseno cuadrado de esa función será tangente de esa función más la constante arbitraria. Lo mismo con el seno al cuadrado, es decir, la primitiva de la derivada de una función por el seno al cuadrado de la función será menos cotangente de esa función más la constante arbitraria. Aquí están las infinitas primitivas. Nos vamos a la del arco tangente. Fijaros, recordad lo que sabíamos de la derivada. ¿Cuál era la derivada del arco tangente de una función f? Pues la derivada del arco tangente de una función f era la derivada de la función f partido 1 más la función al cuadrado. Pues exactamente igual, pero al revés. La primitiva de la derivada de una función partido 1 más la función al cuadrado es arco tangente de la función, ¿vale? Más la constante arbitraria para tenerla infinita. Y terminamos con las dos últimas. Una primitiva de f' de x partido la raíz de 1 menos f al cuadrado, arco seno de esa función. Y lo mismo, pues con el menos, la primitiva de menos la derivada de una función partido la raíz de 1 menos la función al cuadrado será arco coseno de esa función, es decir, de la función f. Bueno, pues repetimos una vez más. La idea a la hora de calcular estos primeros ejercicios de integrales, antes de ver otras técnicas para calcular integrales más complejas, es que se parezca a uno de estos patrones. Fijaros que al menos en estos primeros inmediatas, estas primeras elementales, pues tenemos ante nosotros 10, 11 patrones, pues con esos 11 patrones buscar que la función que nos den se parezca lo más posible a uno de estos patrones. La manera de conseguir que sea exactamente igual a un patrón, insistimos, es utilizando las reglas de juego, es decir, utilizando las propiedades que hemos visto para las integrales, y en cuanto tengamos que se parezca exactamente a un patrón de estos, pues simplemente hay que ver el resultado. Siempre que tengamos dudas en esta tabla, siempre que pensemos que se nos ha olvidado alguna de estas, pensamos en las derivadas, ¿vale? E insistimos, esto no es más que leer lo mismo, pero de derecha a izquierda. Bueno, pues los ejercicios que tenéis, los siguientes vídeos que tenéis de ejercicios de estas inmediatas, pues vais a ver cómo poco a poco iremos consiguiendo que se parezcan a estos patrones. Ya sabéis, lo mejor, después de ver algo de teoría, practicar en número suficiente, unos cuantos ejercicios, hasta que cojamos pues un poquito de soltura en esto.